Hola, què tal? Buenas tardes, bona tarda a tothom. Avui és un dia molt català. Molt català, Estaria perquè bé és la començar diada de Sant Jordi. la Comencem diada de parlant en Sant Jordi. català? Sí, comencem en català perquè, bueno, el dia lo amerita. Clar, clar, i ja. Però bueno, No més. és un plaer estar aquí avui amb vosaltres. Benvingudes i benvingudos Benvingudos, a benvingudes i tothom. benvingu. Qual seria el neutro en català? No sé, Benvingudes, benvingudes? benvingudos. Benvinguts. Benvingudes. Benvinguts. Benvinguts. Molt bé. Quins són nous aquí? La primera vegada? Sí, no els Ah, havia la vist. primera vegada, ¿quién Molt més? bé, benvinguts. Ay, bueno, ya que está, que estamos jugando hablando en catalán. I tota la resta. Las dos más latinas que un putas. ¿Quién más? Sí. No es tu primera vez. Segona. No, pues, La segona, però bueno, en molt... a ver, moltíssim. que él es mi novio. Y es la segunda vez que viene de 96 tertulias. La primera que vino Opa. fue la primera. Reclamo. Mira, Pero tendría bueno. que haber venido a la 100, ¿no? A la primera y a la 100. Sí. Bueno, pues que A me la escucha 100 todos de- los días en la casa justo antes de dormir haciendo esto mismo. O sea, eso no creo, porque tiene que hacerlo en otro escenario, ¿no? Exacto. Bueno, hoy es un día muy bonito. Sí, me encanta el mito por llamarlo de alguna manera, ¿no? De Sant Jordi, leyenda. Creo que un pueblo con identidad tiene que tener una mitología propia. Y esto habla de que evidentemente Cataluña tiene una identidad muy consolidada, una cultura muy propia y una identidad muy propia. Y por eso creo que es un día interesante. Si les parece, podemos analizar un poco el mito o ir comentando cosas del mito o de la leyenda de Sant Jordi, que es muy interesante. Después hacemos debate y el intercambio de libros. Y se nos había ocurrido que los primeros que hablen, es decir, la primera persona que hable en el debate puede venir a recoger libros, o sea, que puede elegir el mejor o el que más le guste. O sea, para que motivar un poco la interacción también de, normalmente interactúan las mismas, que para mí me encanta, pero también quizá quien se anima a tomar un libro primero, claro está. Exacto. Bueno, no todos han traído porque algunos vienen como tertulianos acérrimos sin saber siquiera de qué va el tema. Muchas veces aquí tenemos amigas que vienen y es como, bueno, ¿y de qué van a hablar hoy? Y nosotros, bueno. Pero bueno, la idea de hoy también, de alguna manera como excusa por ser San Jordi, pues es intercambiar libros. A mí me parece interesante que hablemos del mito y luego hablemos del mito, el lenguaje, la relación con el amor, un poco para darle sentido a la conmemoración de este día. Sí. A ver. Y gracias a Patri, una cosa solo Ay, antes. sí. Gracias a Patri por las rosas. Muchas gracias por las rosas, bella. Te queremos. Y felicidades porque Patri hoy cumple 10 años, 20, 25. 25 años en Barcelona. En Barcelona. Es su año, felicidades porque es como el aniversario migratorio. Así sí, que... exacto. Tienes tus bodas de plata con Barcelona en este momento. Sí. Pues bueno, un poco hablar del mito. O sea, lo que tenemos claro, porque tenemos dragones en todas partes y tenemos también caballeros y rosas, es que el mito va de cara a un caballero que salvó a una princesa porque había un dragón que acechaba una montaña, la montaña de Mont Blanc, la acechaba un dragón y a ese dragón tenían que darle siempre aleatoriamente una persona para que pues se sacrificara para sostener esa población. Y un día el caballero, cuando tomaron a la princesa, decidió luchar en contra del dragón y al matarlo, pues de su sangre salió la rosa que le regaló la princesa. Hay algo muy interesante porque ahora vamos a la historia un poco real de San Jordi, que varios por supuesto la deben conocer, pero lo interesante también aquí es, uno, la idea de sacrificio y dos, la relación tan explícita con el Minotauro, ¿no? Un poco... Sí, eso iba a decir, ¿no? Que tiene ciertas semejanzas y ciertas diferencias también interesantes. Mira, ¿qué tal? Ciertas semejanzas y ciertas diferencias. Pero sí, exacto. O sea, las semejanzas, digamos, con el mito del Minotauro, yo creo que es de los más importantes, ¿no? De la mitología griega, de los más interesantes. Y del cual se han hecho muchas reversiones, aparte interesantes que también podríamos comentar, de quién era el Minotauro, por qué era un monstruo, ¿no? Y hay ciertos poetas que lo han reinterpretado, si se quiere, que ahora diré, entre ellos Borges o Julio Cortázar. Pero digamos que la semejanza sí que es verdad que está este monstruo que se alimenta de animales que terminan perjudicando el ganado, por eso la población empieza a sacrificar personas y dárselas, ¿no? En sacrificio para calmar su ira o para calmarlo y que estuviera tranquilo, digamos, y no generara mayor malestar. Y que aparece una especie de caballero, de héroe, mejor dicho, ¿no? El héroe, la figura del héroe aquí, salvando al pueblo. O sea, como que hay algo ahí del sacrificio y también se vincula mucho al amor, porque en ambos aparece una mujer, que ahí es donde creo que difieren. O sea, ahí hay una diferencia, ¿no? O sea, el Minotauro, ¿se acuerdan?
que era este monstruo que habían inventado, de hecho, el rey Minos, el laberinto, para meterlo allí dentro y que dejara de comerse a la gente. Entonces, en un momento, Teseo dice, bueno, ya basta, vamos a luchar contra el Minotauro, y Ariadna le da el hilo para que pueda entrar en el laberinto, matarlo, bueno, hacer justicia y matar al monstruo, y poder salir. En el San Jordi el lugar de la mujer es diferente, digamos que la mujer ahí es la salvada. Sí, eso me parece una diferencia interesante, que hoy la podemos ver desde una perspectiva de género y nos chirría un poco, puede ser, pero bueno, creo que lo importante aquí es la idea del sacrificio y del amor como algo que nos lleva incluso a veces a poner en riesgo algo de lo propio por hacer algo por un otro, ¿no? O sea, creo que sí. Después podemos verlo a partir de una perspectiva de género de otra manera, de que, bueno, hoy en día de hecho ya no se regala rosa a la mujer y libro al hombre, que también hay que ver cuál es el vínculo, ¿no? Entre el libro y la rosa. La rosa viene por la sangre derramada del dragón, y el libro vino mucho después, ya en el siglo XX, es decir, lo de la rosa ya era desde el siglo XIX, pero en el siglo XX se introduce la cuestión del libro porque justamente ese día, el 23 de abril, o sea, un día como hoy, murieron dos grandes de la literatura, Cervantes y Shakespeare, es decir, ni más ni menos, ¿no? Qué casualidad. Entonces, a partir de allí se instaura la cuestión del día del libro y quedan un poco vinculados. O sea, que creo que hay algo también del amor a la cultura y el amor a la, bueno, No, y a la palabra, ¿no? el sacrificio también está explícito con el San Jordi Real, por el cual es santo, y no solamente es el santo patrón de Barcelona, sino de muchos otros países. Y es que precisamente San Jordi fue ya como personaje real, fue un oficial romano del siglo III que trabajaba con el emperador Diodeciano y que tenía que martirizar a unos cristianos, tenía que matarlos, pero él se negó a hacerlo, y por negarse a hacerlo, pues a él lo mataron, lo decapitaron, y lo mataron, lo decapitaron un 23 de abril del año 303. Entonces, a partir de eso, precisamente por la idea de sacrificio, nació de alguna forma esta idea de sacrificarse y de morir por. Y la muerte por también es algo que se ha abordado desde la filosofía de una forma interesante. Hay un autor que siempre recomiendo mucho, que es Immanuel Levinas. Levinas fue un judío que le tocó vivir los vejámenes del nazismo, de hecho estuvo en un campo de concentración, y al salir de allí, así como a lo Víctor Frank también, que escribió El hombre en busca del sentido, dijo, bueno, ¿qué se necesita para vivir en el mundo? En vez de salir y decir todo es una mierda, mire cómo nos comportamos, lo que dijo es que realmente como se sostiene, debería sostenerse la ética es desde una ética radical, desde un morir por el otro, desde un ponerse en la posición del otro, desde un transponerse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Nosotros casi siempre cuando estamos en relación con un otro, estamos en relación con un otro en relación a nosotros mismos. Es decir, ese otro en términos utilitaristas me sirve para, es mi amigo que me acompaña para, es una persona que piensa semejante a mí en ese orden de ideas, pues me sirve para, es mi pareja que me acompaña, pero cuando vemos al otro como un totalmente otro, ya no es para, es en sí mismo. Levinas hablaba de reconocer el rostro del otro, y reconocer el rostro es reconocer al otro en su otredad y no en relación a mí mismo, y plantea una muerte por el otro, morir por el otro en términos de puede ser cualquier otro, pero puedo dar mi vida por él porque es un otro al cual debo cuidar. Es muy fuerte, y este texto precisamente habla desde una responsabilidad infinita, y le llaman a esto responsabilidad radical, y podemos tener mucho que discernir, pero aquí lo interesante es el reconocimiento del otro desde su total diferencia, tanto así que puedo hasta morir por él, como pasó con el caballero y la princesa, que bueno, aquí también hay fines medio Disney y amorosos y tal, pero que bueno, que la princesa podía ser una completa ajena, y pues que el caballero llegó a salvarla. Sí. Aunque justamente la princesa ya había muerto otros. Detalles, detalles. Sí, me encanta. A ver, sí que es cierto la cuestión del sacrificio, ¿no? Primero veamos la cuestión más esencial, ¿no? Lo que tiene aquí esencialmente del humano y la cultura, que me parece importante. Después veamos la cuestión de género. Me encantaría que alguien hoy hiciera una reversión de este mito y dijera que la princesa se salva sola, ¿no? O sea, una cosa así como, no, gracias, no me importa, San Jordi, Pinche ¿no? Y príncipe, como un ridículo. Güey. O sea, hoy en día lo reversionaríamos desde ese lugar, ¿no? Pero me parece que hay algo más allá también interesante, y también retomo la cuestión del sacrificio. La cuestión del sacrificio para el psicoanálisis va a ser una cuestión necesaria, si se quiere, para la instauración de la cultura y del lazo social. ¿Por qué? Porque al principio, digamos que el ser humano cuando nace es
un poco un objeto del otro de la madre, el otro que le da los cuidados, el otro que puede ser cualquier otro, pero digo la madre porque normalmente es esa figura o la que ejerce esa función, pero digamos que está muy poco, bueno, muy enganchado, si se quiere, a la madre responde a sus necesidades, responde a su demanda, ¿no? Hay una fusión, hay un estado originario de paraíso en el cual existe solo una unión, una simbiosis, como se le llama, de hecho está probado hasta encefálica y químicamente que hay una fusión realmente simbiótica a nivel biológico. Entonces ahí hay una especie de paraíso, no falta nada, la madre siempre responde a lo que él pide, bueno, en fin, como un poco esta cuestión. Ahora, eso no puede ser para siempre. Hay un momento en donde el niño tiene que empezar a cobrar autonomía. Yo trabajo con niños y lo veo cada día. El niño tiene que empezar a ser sí mismo. Para que el niño sea, o todos nosotros hayamos sido en algún momento nosotros mismos, tendremos que haber renunciado a una cierta cuota de goce autoerótico, como le llamamos. Es decir, renunciar a algo de ese placer, ese goce originario que tenemos en esa relación fusional, donde uno es todo para el otro y el otro es todo para uno, y hay solo de lo uno, para poder adentrarnos en un lazo social que es más complejo, donde de lo que se trata es justamente de una dialéctica, donde hay un dar y un recibir. O sea, si no existe ese dar, no existe la relación social. Es decir, no se puede vivir a los Sade, que Sade decía, bueno, pero ¿quién puede dar? ¿Qué puede dar aquel que no tiene nada, ¿no? O que no quiere dar? Y que para él las relaciones se tendrían que instaurar a partir de esta cuestión del no dar, sino simplemente recibir. Pero bueno, ahí ya nos adentramos creo que en un nivel de avaricia y de codicia o de, bueno, de sadismo, si se quiere también, que es diferente. Pero el amor va a implicar renunciar a algo de lo propio para poder acceder a otro tipo de placer, que es el del reconocimiento. Y esto nos lleva mucho a Hegel también, ¿no? A la dialéctica del amo y del esclavo, en la cual hay un deseo de reconocimiento del otro, ¿no? De que el otro nos reconozca como alguien en sí mismo, es decir, como alguien que somos nosotros por nosotros mismos. Pero para eso hay que reconocer también un otro. Y para eso también tiene que haber una separación. Y hay una disputa. Y hay una disputa, ¿no? Porque hay algo interesante en esta dialéctica. Hegel pensaba que toda relación en la historia, ya que lo mencionas, que me parece, o sea, es fundamental la dialéctica del amo y el esclavo, toda relación para él en la historia se da con una relación de lo que es en sí, es para sí y es en y para sí. Eso es tesis, antítesis, síntesis, después lo llamó Marx. Es que hay una cosa, siempre en la historia, en el comportamiento humano, en la relación de la conciencia, hay algo que se da, algo que se le contrapone y algo que parece que es el resultado de la suma, pero es algo diferente a las dos partes. Y pensémoslo en términos, no sé, hasta históricos, ¿no? Pensamos que, no sé, tesis, Revolución Francesa, antítesis, pues bueno, no sé, no querían que hubiese tantas muertes mientras estaban haciendo la revolución, ¿no? Estaban buscando, no sé, la libertad ante la monarquía. Y la síntesis fue, no sé, quizá no se esperaron que terminara resultando los derechos del hombre y del ciudadano, pero fue un resultado precisamente de muertes y de una revolución. Y en ese proceso dialéctico, que finalmente es una suerte de espiral ascendente, porque algo se da, algo se le contrapone y la síntesis va un poquito más adelante, pero se vuelve la tesis de una futura antítesis que se vuelve síntesis, se vuelve como una suerte de espiral ascendente, ¿no? Él dice que la conciencia de los seres humanos también se desarrolla de esa manera. Nosotros cuando nos encontramos ante un otro, buscamos del otro un reconocimiento y ahí hay una disputa, porque entonces yo quiero que el otro me reconozca y el otro quiere de mí el reconocimiento. Y en esa búsqueda de reconocimientos, de alguna forma, hacemos que un otro se someta. Él plantea un ejemplo que es el del amo y el esclavo, que es bastante conocido, y es que el amo, de alguna forma, tiene como más poder que el esclavo, ¿no? En esa relación dialéctica, en esa relación de dos. Pero el esclavo, a la larga, es quien le da sentido al amo para que exista. Y cuando el esclavo se da cuenta que si no fuese por él, el amo no sería amo, se reconoce a sí mismo como un ser autónomo y de alguna manera se vuelve amo de su amo, ¿no? Es como, por supuesto, una metáfora. Un esclavo puede reconocerse como, tengo independencia, es como pato, azote, o sea, obviamente es una metáfora. Y en ese momento, cuando se reconoce a sí mismo, ya hay un vuelco de proceso de conciencia, conciencia, autoconciencia, al autorreconocimiento, volviendo con el amor y con la cuestión del sacrificio. Cuando nosotros nos relacionamos como un otro, en tanto otro, puede haber una devolución para pensarnos en nosotros mismos. Porque, ¿qué pasa? Que cuando yo pienso en un otro en relación a mí, que eso lo dice Byung-Chul Han en La agonía del Eros, dice que estamos en el infierno de lo igual, porque lo que estamos buscando es masturbarnos con espejos, con gente que es igual a nosotras, exactamente igual. Cuando reconocemos a un otro como un realmente otro, quizá puedo en ese proceso dialéctico volver sobre mi propia mirada y decir, esto soy yo.
porque uno muchas veces no sabe quién es uno mismo cuando uno está en relación con gente que literalmente es igual, con un montón de espejos, pues porque te estás masturbando con tu reflejo simplemente que en otra cara. Pero cuando eres capaz realmente de afrontar un otro como un otro, ahí tal vez hay algo de la mirada que se devuelve y dice, ah, mira, me reconozco como algo distinto a lo que era, o quizá esto soy, o quizá no soy. Como que, bueno, sí me fui a la mierda. No, está bien, pero sí que queda claro que para tener ese deseo de reconocimiento hay que haberse separado. Es decir, hay que haberse visto como un otro para el otro y el otro como otro. Lo cual es interesante y lo damos por hecho, pero no es tan evidente. No siempre sucede, es decir, realmente no siempre sucede. Entonces, eso. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el niño, por qué los niños en esa etapa en la que están, todo es mío, 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 mío? ¿Por qué renunciarían a algo de eso, todo eso que es suyo y que quieren que sea suyo? Bueno, porque se quedarían muy solos en el mundo, ¿no? Pero por amor, podríamos decir que solo lo harían por amor. Solo estarían dispuestos a compartir ese juguete que aman y que los define y que los acompaña a todas partes como objeto transicional, ¿no? Ese objeto que, bueno, que el niño llega a todas partes con su objeto y lo necesita para dormir, para salir de casa, para lo que fuera, para separarse de sus padres. Lo puede ceder, lo puede compartir por justamente solo esta cuestión del reconocimiento y la búsqueda del amor. Entonces, por eso quería llegar a esta cuestión. Para Lacan, el amor es lo único que permite al goce condescender al deseo. Y esto es importante, es decir, goce no es lo mismo que deseo. El deseo implica algo del sacrificio, si se quiere, sin ser por ello un sacrificado y un mártir como era San Jordi, ojo, porque San Jordi era un mártir cristiano, es decir, alguien que se sacrificó, bueno, lo que tiene el héroe a veces, ¿no? Que se termina sacrificando y termina muriendo. Un poco por amor, un poco también para devenir quizá figura heroica, ¿no? Y ser conmemorado, no lo sé. Pero sí que hay algo de esta cuestión del sacrificio que nos puede llevar para el otro lado, que es la no preservación de la vida, ¿no? Pero hay algo del amor que implica un poquito de sacrificio, una cuota de sacrificio. Un pocote. Un poquito, un pocote. Y Freud y Bauman, Sigmund Bauman, están de acuerdo en que para que empiece la cultura, para que haya cultura, tiene que haber la ley, una prohibición, ¿no? La ley del incesto le llaman, tanto el padre de la sociología moderna como el padre del psicoanálisis. Tiene que haber la prohibición de un objeto de la familia para que el niño vaya a buscar por fuera otras cosas, ¿no? Es decir, tiene que haber algo privado, que se le sea privado dentro del núcleo familiar, que en este caso es la madre, vamos a Edipo, para que él pueda salir a buscar eso, el amor, el reconocimiento, el cariño, en otra figura del lazo social, que pueda tener amigos, que pueda tener una vida social interesante, que pueda adentrarse en el lazo social. Y fíjense que es curioso, decíamos recién lo del Minotauro. El Minotauro no es cualquier mito, como decíamos, es el mito que justamente explica la fundación de la cultura. No sé si sabían, pero la letra A, la primera letra del alfabeto, es un buey. Es decir, antiguamente, como se escribía de otra manera, la A era así. Después cuando empezamos a escribir, o sea, antes se escribía así, después empezamos a escribir así. En ese giro corpóreo de la escritura, la A se invierte, pero la A era el buey, o sea, la A es el toro. Recuerden que el Minotauro es mitad hombre, mitad toro, porque encarna algo del orden de la cultura que viene de cultivo, de cultivar. Y ahí hay algo también de un sacrificarse, ¿no? Y un esperar algo que vendrá después, de otra manera, por decirlo así, una recompensa que vendrá a través de un sacrificio. Y creo que tiene que ver también. Por eso para mí Sant Jordi es un mito originario de la cultura catalana y retoma algo, no sé si consciente o inconscientemente, del mito fundacional de la cultura, quizá también en general. Pero también es como el mito de la que implica la resistencia, ¿no? O sea, de alguna forma, Cataluña, ¿aquí hay algún catalán de originario de pura cepa? Bien. Pa uno, este papito es catalán. Bueno, pero nació aquí, nació acá. Hay uno catalán, no, hay 2, 3 catalanes. De 20 personas aquí tenemos 3 catalanes. Bueno, somos un poco mayoría el resto. pero bueno, que hay algo dentro de la cultura catalana del orden de la resistencia, ¿no? Sean o no independentistas, sean o no, o sea, yo creo que ya nos metemos con variables un poco más como político específicas, pero hay algo del orden de la resistencia, ¿no? De hecho, me encanta que haya un San Jordi como de resistencia, como un poco al imperio yanqui del San Valentín, o sea, como... Sí, porque es como un San Valentín, pero menos comercial, más cultural, haciendo más hincapié en la cultura, ¿no? Y entonces San Jordi que pues es una figura cristiana, pero también es una figura mitológica, de alguna manera es una resistencia político-social, cultural. Y no es fortuito que haya aparecido, de hecho, el personaje del dragón y del caballero y todo esto, apareció en la Renascença, en el siglo XIV, que
pues de alguna forma empezó a dar cuenta de este mito y luego, digamos, se exacerbó más en la Exposición Internacional de 1929, cuando ya empezaron a ponerlo como un símbolo, la idea del amor cortés representado con la rosa y la cultura y el lenguaje relacionado con el libro. Obviamente después también se adecuó a la idea pues del día del libro, pues porque también fue la muerte de Shakespeare y de Cervantes como dos grandes de la literatura tanto anglosajona como castellana. Entonces, hay un montón de cosas que empiezan como a interactuar y lo vemos, tanto el mito, una interacción con el mito fundacional, pero también con la idea de la resistencia, ¿no? Que está ahí como encarnada. Sí, sí, total. No, y la cultura como nacimiento, bueno, aliada también a la cuestión del lenguaje, ¿no? O sea, a la cuestión del... Estaba pensando, perdón, es que y lo podemos, estamos en un club de lectura, bueno, ya llevamos varias sesiones y se acabó varias versiones y se acabó la segunda versión ayer. El tema fue el deseo. Y lo último que leímos fue El Inmortal de Borges, no sé si lo han leído, gran cuento, súper recomendado, lean El Inmortal de Borges. Y bueno, para no es que se lo spoileo, bueno, tendría que spoilearle un poquito. Bueno, vale la pena leerlo igual. Vale la pena leerlo. Más o menos la historia va, porque esto tiene mucho lugar, en que hay una persona que quiere, bueno, hay un libro como dentro de un libro, en fin, pero hay una persona que quiere encontrarse algo que escuchó de una ciudad de inmortales, porque supuestamente había un río que te daba la inmortalidad. Esta persona le pasó de todo, vivió una odisea él mismo, y cuando llega al lugar, casi vuelto mierda, casi muerto, se encuentra con trogloditas, se encuentra con personas un poco unga unga porque no tienen lenguaje, no se relacionan con los otros, están metidos en unas cuevas, parece que no le importa al otro, bueno, en fin, o sea, una desconexión totalmente con lo humano. Hay un giro de tuerca demasiado, se los estoy spoileando, pero vale la pena leerlo, de verdad. Hay un giro de tuerca bien interesante hasta que hay un punto en el cual él empieza a hablar, dice unos versos que son de Homero, la persona que está, el protagonista le dice, ay, eso es de Homero, ¿qué sabes de Homero? Y cuando por fin habló, después de muchísimo tiempo, dijo, bueno, no sé, escribí eso hace unos 1500 años, no, ya ni me acuerdo. ¡Ah! Estamos con Homero. La cuestión de ese plot twist interesante es que Homero, que de alguna forma encarna el origen de la mitología, el origen de la historia, el origen del logos occidental, Borges, que de hecho en su vida privada era un bibliotecario, tenía mucha relación con el logos, con la palabra, lo pone dentro de un lugar de troglodita, o sea, dentro de un lugar de una persona sin lenguaje. Pero desapareció el lenguaje en el gran Homero precisamente porque había vivido tantas cosas del mundo que empezó a parecerle arbitrario, precisamente porque no moría. Hay una relación ahí que parece que es difusa, pero no lo es, entre lenguaje, mortalidad, amor, porque de alguna manera el lenguaje es la búsqueda de perpetuar por medio de signos algo que se escapa dentro del orden del mundo que está en la oralidad. Nosotros tenemos libros aquí y regalamos libros y conservamos cosas en libros, porque es que la palabra, si solamente la dejamos en el aire, se vuelve etérea y se pierde. La literatura de alguna manera busca que perpetuemos y que le ganemos a la muerte. Por eso existe la consigna de escribe un árbol, Esa es nueva. Siembra un árbol, escribe un libro y ten un hijo. Es como perpetúate, trasciende, ¿no? La cuestión también, la muerte. La cuestión de la trascendencia. O sea, evidentemente somos la única especie que sabe que muere. Podríamos decir somos la única especie que muere, en el sentido que obviamente Exacto, todas con mueren, conciencia. pero con conciencia solo nosotros, lo que decía Nietzsche, ¿no? De que la naturaleza adquiere conciencia en lo humano. Nosotros sabemos que vamos a morir, por eso Heidegger decía que somos seres para la muerte. Y eso evidentemente no es sin efecto, no es sin efecto. Samiatín, en una distopía que es el padre de la distopía, dice en un momento en nosotros, el amor es una función de la muerte. Es decir, no amaríamos si no muriésemos, eso está claro, y tampoco hablaríamos si no muriésemos, o al menos no escribiríamos libros. Porque hay una diferencia quizá entre la palabra hablada, que como tú decías recién, a veces se puede evaporar en el tiempo, aunque no la de Sócrates, no la de Cristo. Bueno, pero no porque la escribió de Borges, Platón por él. Pero... Y Borges le escribió a la secretaria, que después fue su amante. Bueno. Sí, pero bueno, es verdad que a nivel de la palabra escrita, ya es otra cosa, porque la palabra escrita ya es una marca, ya no es el signo, bueno, la marca ahí de algo escrito, ¿no? Ya es la materialización de lo simbólico en lo real, se podría decir, ¿no? O un tratamiento de lo real a través de lo simbólico, pero en el sentido también de garantizarnos un lugar en la trascendencia. Pero eso también está guay, y creo que es algo que se ha perdido últimamente en esta época
donde justamente se aspira a la inmortalidad, es decir, desde Silicon Valley que están haciendo todos estos estudios recientes Eso, para luchar contra la muerte, ¿no? O sea, la muerte es como el enemigo de nuestra época y están haciendo un montón están destinando millones de euros, de dólares a investigaciones que garantizan que el ser humano pueda vivir para siempre. Obviamente no todos los que tengan dinero, pero bueno, como que pueda ser inmortal o al menos vivir la mayor cantidad de años posible, ¿no? ¿Qué pasaría si eso fuese posible? Lo cual yo espero que no lo sea, pero bueno, la cuestión es que no habría evidentemente no deseo. No habría Exacto. deseo. Y hoy en día, por más que no seamos todavía inmortales, al menos no todos, no existe esta cuestión tanto de la trascendencia, del querer trascender, de la importancia de que lo que haces, la tarea, el oficio, la labor, sea cual sea que hagas, te trascienda, ¿no? Como que hay un ego quizá demasiado grande que no nos permite trascendernos o tener esa conciencia de trascender. Pero a nivel cultural es importante. También siento que hay tanta permisión del deseo, hay tanta incitación al deseo, como lo decía Foucault, hay tanto esta sociedad farmacopornográfica, al goce, como nos decía Paul Preciado. Psicoanalítico sería como esa incitación al goce. Tanta incitación al goce que es como más autoerótico, más el placer, claro, la excitación. Se pierde. Nosotros también leímos en el club de lectura, en la pasada versión, cuando hablamos de la angustia, leímos a Soren Kierkegaard un texto que se llama El concepto de la angustia, y el hombre decía que la libertad aparece en el momento en que aparece la prohibición, porque la libertad se da por definición como poder elegir. Entonces, Adán, cuando estaba en el paraíso, no era libre porque no tenía la elección. En el momento en que le dijo Dios, Jesucristo, Jesus Christ, no era Jesús, fue Papito Dios, dijo, no puedes comer de este árbol del conocimiento, que justamente es una metáfora muy bella porque es el árbol del saber. En ese momento apareció la libertad. Aparece la prohibición en el momento en que aparece la libertad. Y la angustia aparece en el reconocimiento del poder, porque nos damos cuenta que la podemos cagar. O sea, que todas las infinitas posibilidades de mundo, escoger un camino que implica la renuncia a los otros puede generarnos después angustia, o sea, culpa. Vuelvo aquí, retomo. Creo que en una sociedad completamente erotizada, ¿no? Completamente volcada al goce, donde todo es posible. Pero yo diría que está deserotizada. Nada es posible. Seguro, pero es que es como un poco, sí, el efecto, ¿no? Pero yo diría que está deserotizada la cultura, así que lo que hay es una incitación a la excitación.